Hola, buenas tardes. Soy la maestra Fanny Yumaira y voy a estar haciendo estos videos para mis alumnos del Tronco Común Contable Administrativo, específicamente para mis alumnos de la materia de Economía. Este es el primer video, entonces vamos a explicar durante el transcurso de este video cuál es la importancia de la economía, cuál es el concepto de economía, cuál es el método de estudio y cuáles son las dos grandes ramas en las que se divide para cumplir sus objetivos. Entonces, comenzamos. Cuando hablamos de economía, quisiera que se pusieran a pensar qué se les ocurre o qué es lo primero que se les viene a la mente. Normalmente mis alumnos siempre me dicen números, cálculos, fórmulas y cosas raras que no podemos entender. Entonces, primero que nada me gustaría decirles que la economía es una ciencia social. ¿Por qué? Porque la economía estudia o analiza el comportamiento de las personas o de la sociedad. Ahorita vamos a ver específicamente qué tipo de comportamiento es el que le interesa a la economía. Pero primero vamos a ver por qué es importante conocerla o estudiarla. Bueno, la economía nos puede ayudar a entender los diversos fenómenos que suceden día a día y que afectan a nuestras vidas o a nuestras interacciones con la comunidad. Por ejemplo, la economía analiza el desempleo. ¿Por qué es que este afecta incluso a las personas que tienen mejores capacidades para el trabajo? La economía también nos ayuda a entender las diferentes decisiones de política económica. Por ejemplo, los incrementos o disminuciones de los impuestos, ya sea el IVA o el ISR o cualquier otro impuesto que se les ocurra. En Baja California hemos tenido varios cambios en nuestro impuesto al valor agregado, el IVA, y esos cambios se han visto reflejados en nuestros bolsillos. La economía también nos ayuda a entender, por ejemplo, por qué existen estas fluctuaciones en los cambios en el petróleo. ¿Y cómo es que estas fluctuaciones o estos cambios en el precio del petróleo afectan? Bueno, de manera muy generalizada, sabemos que si el petróleo aumenta de precio, todo el transporte de productos va a ser más caro. Entonces, cuando nosotros vamos al supermercado a obtener un producto, un bien o un servicio, cualquiera de los dos, ese precio que está ahí disponible para nosotros va a tener reflejado ya un incremento por el cambio en el precio del petróleo. Es decir, si el petróleo subió, entonces el producto será más caro. La economía nos puede ayudar también a entender cómo es que afecta o por qué es que a nosotros nos interesa que el tipo de cambio o que nuestro peso le gane la batalla al dólar todos los días. Es algo muy importante, sobre todo nosotros que vivimos en frontera, pero nos afecta a todos. La economía también nos puede ayudar a entender las decisiones en el gasto público. Por ejemplo, es importante que el gobierno haga inversiones en educación, porque estas inversiones en educación se van a ver reflejadas en la calidad educativa que recibimos todos los ciudadanos. De esa manera podemos estar mejor preparados para enfrentar todas las adversidades que se presentan una vez que sales al mercado laboral. Ayuda también a las empresas a tomar decisiones sobre qué productos elaborar o qué servicios ofrecer. Dependiendo del mercado, ya vamos a ver durante los temas que estemos desarrollando en el semestre, dependiendo de la oferta, de la demanda, dependiendo de cómo se encuentra el mercado de manera global, en términos macroeconómicos, también las empresas pueden tomar decisiones. Pero no solamente es para las empresas, también ayuda a las familias, porque analiza cómo es que se distribuye el gasto en las familias. ¿Es suficiente el ingreso que recibimos por nuestros trabajos? ¿Para qué nos alcanza? ¿Cada cuánto tiempo se están actualizando los precios en el mercado? Todas estas cuestiones afectan a la vida diaria de todos nosotros. Por eso es que es importante estudiar economía. Puede ser que no exista un acuerdo todavía sobre cuál es el concepto exacto de economía, pero hay muchos autores, investigadores, economistas que se han dado la tarea de investigar y conceptualizar la economía. Entonces, de manera muy generalizada, podemos decir que la economía es el estudio de la sociedad, o el estudio de cómo es que la sociedad, haciendo uso o no del dinero, utiliza bienes y servicios para su consumo presente o futuro, o ya sea para distribuirlos en la sociedad. Más o menos, a grandes rasgos. Pero ahora vamos a desmenuzar un poquito ese concepto con algunas notas que tengo aquí en mi pizarrón. No sé si alcanzan a ver bien las letras, pero si no las pueden ver, yo voy a estar hablando respecto a lo que está escrito aquí en el pizarrón. Primero decíamos, la economía es el estudio de la conducta humana. La conducta humana, cuando hablamos de ello, en específico nos referimos a la conducta de las personas o los individuos, de la sociedad,
de las empresas, incluso del gobierno, ¿ok? Ahora, estudia la conducta humana relacionada con la utilización de recursos productivos. Hasta aquí, vamos a ver cuáles son esos recursos productivos. Me gustaría que tomaran nota de lo que estamos viendo aquí. Por ejemplo, los recursos productivos también les podemos llamar factores de producción. Es algo que vamos a estar utilizando mucho durante todo el semestre. Factores de la producción. ¿Qué son los factores de la producción? A grandes rasgos podemos decir que es la tierra, el trabajo y el capital. Cuando hablamos de tierra, nos referimos a todo lo que está en la naturaleza. Por ejemplo, el aire que se utiliza para la producción de la energía eólica, los rayos del sol que se utilizan o que sirven para la producción también de energía, la tierra, las hectáreas o las extensiones de tierra que se utilizan para poder sembrar, todo lo que esté en la naturaleza, la madera de los árboles, todo eso es parte del concepto tierra. Ahora, trabajo. Cuando nos referimos a trabajo, nos referimos a todo el esfuerzo físico y mental puesto para poder elaborar algo o para poder producir algo. Entonces, las personas que se integran al trabajo productivo en una empresa es parte de este trabajo. Por último, tenemos el capital. El capital puede ser el dinero, pero también se refiere a todo lo que nos puede servir para elaborar otros productos o a todos los bienes que sirven para producir otros bienes. Ejemplo, un tractor, ¿sí? Cualquier maquinaria, herramienta que nos pueda ayudar como empresa a producir nuestros productos es parte del capital con el que contamos. Ahora, tenemos aquí la palabra escasos. Para la economía, todos los recursos son escasos. En primera, porque todos los recursos que existen en el planeta no serían suficientes para cubrir todas las necesidades. Las necesidades que tenemos son ilimitadas y los recursos tienen un límite. Pero ahora, si hablamos de una empresa, como empresa siempre voy a tener recursos limitados porque voy a estar bajo una infraestructura limitada, voy a tener una cierta cantidad de herramientas, de maquinaria, voy a tener una cantidad definida de personas que me van a ayudar a desarrollar las actividades en mi empresa, voy a tener un presupuesto que va a limitar mis compras de materia prima, etc. Entonces los recursos siempre son escasos. Por eso es que hay que aprovecharlos de manera eficiente y eso también lo vamos a ver en los temas que estaremos desarrollando. Entonces hasta aquí hemos dicho que la economía es el estudio de la conducta humana relacionada con el uso de los recursos productivos que son escasos para su producción, intercambio y uso, ya sea que los quiere convertir en bienes o servicios. Cuando hablamos de bienes nos referimos a todo aquello que es tangible, ¿sí? Y los servicios es lo que es intangible. Un ejemplo de algo tangible pudiera ser este plumón con el que estoy escribiendo, el pizarrón que estoy utilizando, la ropa que tengo puesta, la comida que consumo, todo lo que podemos tocar o podemos ir a comprar físicamente, recibimos el producto o el bien y nos lo podemos llevar a casa. Lo que es intangible pudiera ser un servicio de corte de cabello, el servicio de la educación que se está dando en este momento. Y bueno, estos bienes y servicios se van a distribuir para la comunidad, ya sea que se usen en el presente o en el futuro. Entonces, espero que nos haya quedado claro el concepto. Vamos a hacer una recapitulación total. La economía es el estudio de las conductas humanas relacionadas con la utilización de recursos productivos escasos para su producción, intercambio, uso o conversión de bienes y servicios que serán distribuidos en la sociedad para su consumo presente o futuro. Hasta aquí el concepto. Ahora vamos a ver cuál es el método de estudio de la economía. Yo creo que si hablamos de la economía como ciencia, debemos tener ya la pista de que su método de estudio es el método científico. ¿Y qué es lo que busca en sí explicar la economía? ¿O cómo es que hace uso del método científico? Bueno, la economía, por medio de, sobre todo, la observación de las conductas humanas y la medición de estas conductas, puede ayudarnos ya sea a explicar los diferentes fenómenos. Por ejemplo, una crisis. ¿Por qué se dan las crisis económicas?
También nos puede ayudar a establecer relaciones entre los hechos. Por ejemplo, hace rato yo decía que si el gobierno hace una inversión en la educación, esto se va a ver reflejado en la calidad educativa y la calidad educativa se va a ver reflejado en estudiantes o en ciudadanos mejores preparados. Bueno, no basta que lo diga, hay que comprobarlo y la economía, por medio del método científico, hace todos estos estudios. También nos puede ayudar a enunciar leyes que expliquen fenómenos. Por ejemplo, la ley de oferta o la ley de demanda, que las vamos a ver más adelante. En el plano social, las cosas son complicadas. No quiere decir que en las otras ciencias sea sencillo comprobar hipótesis, pero en este caso la economía no puede aceptar hipótesis o comprobar hipótesis dentro de un laboratorio. La economía tiene que observar a las personas o a la sociedad en su ámbito normal y de ahí va a tomar decisiones o va a poder comprobar sus hipótesis. Para esto tiene que aislar de alguna manera los fenómenos a observar. Por ejemplo, si la economía quiere analizar el impacto del incremento en el salario mínimo, lo que va a hacer es aislar el factor de interés, que en este caso vendría siendo el salario mínimo. No se van a considerar otros elementos como, por ejemplo, el cambio en el precio de los productos o el cambio en los gustos o en las preferencias de los consumidores. Únicamente vamos a observar los efectos del incremento del salario mínimo, en qué gastaron las personas el dinero extra que recibieron por ese incremento. Bueno, hasta aquí el método de estudio de la economía. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre micro y macroeconomía. En la microeconomía, el prefijo micro nos indica que estamos hablando de algo pequeño. El prefijo macro hace referencia a grande. Microeconomía se enfoca en el estudio de los agentes individuales, por ejemplo, las distintas empresas o los consumidores. En el caso de la macroeconomía, se refiere al estudio de la economía como un todo. Hace una evaluación o un análisis de los indicadores globales. ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, vamos a suponer que aquí están todos los agentes económicos de una economía cualquiera. Podríamos decir de un país. Y aquí están estos circulitos pequeños, son diferentes empresas, personas, instituciones gubernamentales. Todas están interactuando de alguna manera aquí. Entonces, ¿qué analizaríamos en este caso? Por ejemplo, ¿cuáles son los precios de los diferentes productos? ¿Cómo es que afecta el uso de los robots en la fabricación de nuevos productos como los automóviles? Las empresas se ven beneficiadas, sus costos disminuyen o bueno, hacen una inversión más grande en capital, pero esto les va a ayudar a disminuir los costos en el futuro. Preguntas de este estilo pueden relacionarse con el tema microeconómico y todas estas interacciones que se ven aquí generan reacciones globales. Esas reacciones en su conjunto nos van a dar como resultado los indicadores macroeconómicos y entonces la economía o la macroeconomía va a analizar cómo es que las pequeñas interacciones aquí en su totalidad o en su conjunto formaron un indicador como pudiera ser una recesión, una crisis, un incremento en la producción total del país, etc. Todos los indicadores que hablen de la economía de forma global, como lo es la inflación, el desempleo, el Producto Interno Bruto, que se refieren a la suma de las interacciones individuales, va a ser un tema que le interese a la macroeconomía. Y los temas que afecten de manera singular a una empresa o a otra o las familias van a ser temas de la microeconomía. Hasta aquí llegó nuestro primer video. Honestamente pensé que sería más fácil explicar los temas, pero es difícil interactuar con una cámara. En el siguiente video vamos a hablar del tema costo de oportunidad.